nombre es Leticia María Castillo Espinosa, estudiante de la licenciatura de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 91006697. Este video se presenta con el fin de dar cumplimiento con el reto número 5 denominado ¿Qué reglas se rompen?, del módulo de Derecho Internacional. Mi asesor es el maestro José Antonio Apipilhuasco Ramírez. Para este análisis, elegí la película El francotirador, protagonizada por Bradley Cooper y dirigida por Clint Eastwood. Esta película está basada en la historia real del marín tejano Christopher Scott Kyle, considerado el francotirador más eficaz del ejército estadounidense y a quien se le atribuyen 160 muertes confirmadas entre terroristas y civiles en pro de la protección de marines estadounidenses. El marco de desarrollo de la película es en torno a la invasión de Irak en el año 2003 por la coalición liderada por Estados Unidos junto con Gran Bretaña y España. Se presume que esta invasión se debió a la creencia de que Saddam Hussein poseía y desarrollaba armas de destrucción masiva y con el fin de evitar que estas armas cayeran en manos de grupos terroristas como Al-Qaeda que pusieran en peligro al mundo, aunada a la violación reiterada y tosuda de Irak a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, particularmente a la resolución 1441, que sirve de pretexto para que Estados Unidos dé inicio a los conflictos bélicos. Sin embargo, existe otra versión que afirma que Estados Unidos tenía otros intereses ocultos, como apoderarse de las reservas petroleras de Irak. Al respecto, las causas que propiciaron el conflicto bélico no son de importancia para la película, ya que se asume como una invasión legítima a territorio iraquí, aunque para muchos académicos la invasión fue ilícita, ya que constituyó una acción unilateral de la coalición invasora que ocurrió durante una crisis que el Consejo tenía. Lo único lícito fue el despliegue de las fuerzas en alta mar, que no atenta contra la integridad territorial ni la independencia política, ni es incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, pues se esperaba que los estados que se preparaban para actuar lo hacen de conformidad con la Carta de la ONU y no en violación de la misma. Para muchos, la acción militar llevada a cabo no encontró justificación en el derecho internacional. Bajo esta supuesta legalidad de la ocupación, la coalición asumió que también tenía que admitirse la legalidad de la guerra que le trae causa. Sin embargo, recordemos que toda ocupación mediante el uso de la fuerza, legal o violatoria al derecho internacional, trae inmersa la aplicación automática del derecho internacional humanitario de los conflictos armados. Para esta rama del derecho no interesa quién fue el agresor y quién la víctima, tan solo le preocupa que los beligerantes cumplan con las responsabilidades que les da este carácter. Por ello, es de destacar que, en el desarrollo de la película, advierto 3 temas en particular: la invasión a un Estado soberano, el uso de niños en los conflictos bélicos, la tortura siempre presente entre los grupos bélicos y contra los ciudadanos iraquíes y que tienen estrecha relación con el derecho internacional humanitario. En este sentido, y partiendo de que el fin del derecho internacional público es salvaguardar la paz, armonía y el orden público internacional, considero que se deben agotar los medios pacíficos diplomáticos de solución de conflictos, por lo que los estados deben respetar los tratados internacionales de protección a las prerrogativas inherentes al ser humano, tal como lo establece el principio de pacta sunt servanda establecido en el Convenio de Viena. Otro de los tratados importantes es el Convenio de Ginebra y sus protocolos, que contienen las normas para limitar la barbarie de la guerra y que protegen a las personas que no participan, como son civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias, heridos, enfermos, náufragos y prisioneros de guerra. Sin embargo, en la película se observan múltiples situaciones de graves infracciones a dichos tratados, como el abuso de civiles para llegarse de información que permita la localización de los líderes
de los grupos subversivos y de la tortura de infantes con los mismos fines. En esas situaciones está inmiscuido siempre el francotirador, y para entender el perfil del protagonista se entrelaza su vida familiar y la bélica en una dualidad antagónica, ya que por un lado anhela el nacimiento de sus hijos y por otro termina a la distancia con la vida de niños iraquíes usados con propósitos bélicos sin importar los tratados que los protegen. Sin embargo, esta cinta de Eastwood también lo matiza con las graves consecuencias que sufren quienes se ven inmersos en dichos conflictos, ya que el francotirador sufre de estrés postraumático a causa de la guerra y de una extraña adicción de dispararle desde distancias enormes a cuanto iraquí se pone en su mira, que hace que regrese en 3 ocasiones más al conflicto, sin importar las súplicas de su esposa. Con ello, se enfatiza que las consecuencias de la guerra se sufren en ambos bandos. Como conclusión, los conflictos internacionales armados son parte de la naturaleza humana mientras existan desigualdades políticas, económicas, sociales e incluso culturales. La diplomacia internacional ha cumplido parcialmente sus objetivos en comparación con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estas acciones de diplomacia no serán suficientes mientras no exista voluntad por parte de los estados de respetar los diferentes tratados internacionales. A la luz del tiempo, se sabe que Estados Unidos no respetó la aplicación de los tratados internacionales de protocolo a los derechos humanos de las víctimas iraquíes. En Irak, se vulneró el derecho internacional humanitario, sustentado en los convenios de Ginebra, por cuanto se cometieron numerosas torturas y violaciones a los derechos humanos, tanto de los prisioneros de guerra como de las víctimas civiles del conflicto. Se sabe que se cometieron delitos de lesa humanidad, lo que demostró las violaciones reiteradas a la normativa jurídica que regulan estos conflictos. Los crímenes de guerra no deben quedar impunes. La Corte Penal Internacional, que es regulada por los Estatutos de Roma, es el primer organismo judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Aunado a lo anterior, es imprescindible que los estados fortalezcan la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyo papel resulta fundamental para potenciar y hacer posible los mecanismos de defensa, aplicación y respeto del derecho internacional humanitario. La Cruz Roja es quien presta ayuda para la identificación de los restos mortales, la investigación sobre las personas desaparecidas, reunir a familias, proporcionar a las personas detenidas alimentos, vestido, atención médica, ayuda a los desplazados internos y refugiados en las fronteras, etc. Debe tenerse claro que, para la solución de los conflictos, citando a Gandhi, no hay camino para la paz es el camino.